Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el mundo de una pareja que robó nuestros corazones y que, hasta el día de hoy, sigue siendo tema de conversación y suspiros, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la pregunta que nos trae aquí hoy, que seguro muchos se han hecho, es, ¿qué canción nos recuerda a esta icónica pareja? Prepárense porque vamos a desglosar esto, a revivir momentos, a sentir esa chispa que los hacía tan especiales y a encontrar esa melodía que encapsula perfectamente su historia. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del entretenimiento. Vamos a empezar. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, una imagen que me viene inmediatamente a la mente es la de Serkan y Eda, los inolvidables protagonistas de la serie turca Senkalkam. Su química en pantalla era simplemente eléctrica, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas que se encuentran y cambian el mundo una de la otra. Y cuando hablamos de canciones que nos recuerdan a ellos, no podemos evitar pensar en melodías que evocan esa mezcla de pasión, drama, diversión y, por supuesto, ese toque romántico tan característico de las telenovelas turcas. Imaginen la escena: Serkan, el arquitecto frío y calculador, que por una serie de circunstancias se ve obligado a fingir un compromiso con Eda, la joven y vibrante estudiante de arquitectura. Al principio es una relación de conveniencia, llena de malentendidos y luchas de poder. Pero poco a poco, a medida que pasan tiempo juntos, a medida que se conocen más a fondo, esa fachada comienza a resquebrajarse y a revelar los sentimientos que yacen debajo. Es en estos momentos de transición, donde la frialdad empieza a derretirse ante la calidez, donde nacen las primeras sonrisas genuinas, donde las miradas se detienen un poco más de lo necesario, donde una canción puede realmente amplificar la emoción. Pensemos en una canción que capture esa etapa inicial, esa tensión palpable. Quizás algo con un ritmo un poco más acelerado, con una letra que hable de sorpresas inesperadas, de sentir algo por alguien que no esperabas. Una canción que tenga ese toque de juego, de seducción, de ese primer roce que enciende la chispa. Algo como Perfect de Ed Sheeran, pero quizás con un giro más dramático y un poco de esa melancolía que a veces impregna las historias de amor intensas. O incluso algo más enérgico, que refleje la personalidad chispeante de Eda, y cómo ella poco a poco va sacando a Serkan de su caparazón. Pero la relación de Serkan y Eda no fue un camino de rosas, ¿verdad? Hubo desafíos, hubo malentendidos, hubo momentos de duda y de dolor. Y es ahí donde entra en juego otra dimensión musical. Pensemos en canciones que hablen de amor prohibido, de amores que luchan contra el mundo, de la fuerza del sentimiento que sobrevive a las adversidades. Canciones que te hagan sentir esa conexión profunda, esa sensación de que, a pesar de todo, están hechos el uno para el otro. En este aspecto me viene a la mente algo que transmita esa sensación de eres mi todo, de no puedo vivir sin ti, pero con esa elegancia y ese dramatismo que caracterizan a las producciones turcas. Ahora, si tuviera que elegir una sola canción, una que englobe toda la esencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja en Senkalkam, me inclinaría por una melodía que tenga ese equilibrio perfecto entre la dulzura y la intensidad, entre la alegría y la melancolía. Una canción que tenga una letra que hable de encontrar la luz en la oscuridad, de redescubrirse a uno mismo a través del amor, de la certeza de que, aunque el mundo se ponga en contra, el amor verdadero prevalece. Imaginen una balada poderosa, con arreglos que empiecen suaves y gradualmente vayan creciendo, llenándose de emoción. Una voz que transmita vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. Piensen en algo que te haga sentir ese nudo en la garganta, pero también esa esperanza inquebrantable. Una canción que te recuerde esos momentos en los que Serkan y Eda se miraban y sabían que habían encontrado algo único, algo que valía la pena luchar por ello. Quizás una canción que hable de la destino, de cómo dos almas estaban predestinadas a encontrarse. Algo con un estribillo pegadizo y emotivo, que se quede contigo mucho después de que termine la canción. Algo que cuando lo escuches inevitablemente pienses en ellos, en sus risas, en sus peleas, en sus reconciliaciones, en esa mirada que lo decía todo. En este sentido, una canción que se acerca mucho a esas sensaciones, A Sky Full of Stars de Coldplay. Aunque es una canción pop, su letra habla de encontrar a alguien que ilumina tu vida, que te hace sentir que todo es posible, que incluso el cielo estrellado no es nada comparado con la belleza de esa persona. Cause Your Rea Sky,
Cause Yurre a Sky Full of Stars /diagonal a Engane Give You My Heart. Esa frase, te voy a dar mi corazón, encapsula perfectamente la entrega total y apasionada que Serkan y Eda mostraron el uno por el otro. La música de Coldplay a menudo tiene esa cualidad épica, esa capacidad de hacerte sentir que estás en medio de una historia grandiosa, y creo que la química de Kerem y Ande, especialmente en la serie, alcanzaba esa magnitud. Otra opción que podría resonar, si pensamos en el lado más tierno y romántico, sería una canción que evoque esa sensación de seguridad y hogar que encontraron el uno en el otro. Algo así como Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, pero quizás en una versión más moderna y con un toque más de esa intensidad turca. La idea de no poder evitar enamorarse, de sucumbir ante la fuerza del sentimiento, es muy representativa de su arco de personajes. Pero volviendo a la esencia de la pregunta, si tuviera que elegir una sola canción que encapsule la trayectoria de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la pantalla y en la imaginación de sus fans, sería una que combine el romance desenfrenado con una pizca de la lucha que debían superar. Una que te haga suspirar y a la vez te recuerde la fortaleza de su vínculo. Me inclino a pensar en una canción que tenga esa cualidad de lo nuestro es diferente. Algo que, aunque sea romántico, tenga un filo de rebeldía, de querer desafiar las convenciones. Pensemos en una canción con un tempo medio, que permita tanto los momentos de intimidad como los de euforia. Una que al escucharla, te haga revivir los momentos clave de su relación, la primera vez que se dieron cuenta de que sentían algo real, el momento en que decidieron luchar por su amor a pesar de las dificultades, la escena en la que finalmente se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. En este sentido, y pensando en un género que a menudo se asocia con las emociones intensas y las historias de amor que superan obstáculos, me vendría a la mente algo dentro de la música pop rock con influencias latinas o mediterráneas, que pueda evocar esa pasión y ese drama. Algo así como una canción que se llame, por ejemplo, Nuestra mirada habla, o El hilo invisible. Aunque no existan exactamente con esos títulos, la idea es esa. Una canción que hable de esa conexión que va más allá de las palabras, de esa comprensión mutua que se forjó entre Serkan y Eda. Si tuviéramos que asignar un género, diría que una balada pop con tintes de drama y un toque de optimismo sería perfecta. Una canción que te haga pensar en la primera vez que Serkan realmente vio a Eda, no como un plan, sino como la persona que era. Y en cómo Eda, a pesar de su carácter fuerte, encontró en Serkan un refugio y un amor que nunca imaginó. Analizando su química, era una mezcla de opuestos que se atraían. Él, el hombre de negocios estructurado y distante, ella, la artista, impulsiva y apasionada. Esa dinámica es oro puro para una canción. Imaginen una canción que empiece con notas más serias, quizás un piano o un violonchelo, representando a Serkan, y luego entre una guitarra más enérgica, con un ritmo más alegre, representando a Eda. Y que a medida que avanza la canción, las melodías se entrelacen, se complementen, se fusionen, creando una armonía perfecta. El clímax de la canción debería ser ese momento de completa entrega, donde ambos personajes, y por ende Kerem y Hande en nuestra imaginación, aceptan su amor sin reservas. Sería un estribillo grandioso, lleno de instrumentos, con voces que transmiten esa plenitud y esa felicidad. Y la letra, por supuesto, tendría que hablar de cómo encontraron en el otro aquello que les faltaba, cómo se completaban, cómo juntos eran más fuertes. Una canción que siempre me ha parecido que tiene esa energía de amor que lo puede todo, aunque sea en un contexto diferente, es Vivir mi vida de Marc Anthony. No por la letra en sí, sino por la sensación que transmite, la de querer disfrutar de la vida, de amar con intensidad, de celebrar el momento presente. Creo que la relación de Serkan y Eda en su apogeo, tenía esa chispa de vamos a vivir esto al máximo, cueste lo que cueste. Ahora, si tuviéramos que ponerle un título a esa canción ideal, algo que encapsule todo esto, pensaría en algo como El ritmo de tu corazón, o Donde el cielo nos encuentra. Nombres que evocan esa conexión profunda y ese destino compartido. En resumen, la canción que nos recuerda a Kerem Bürsin y Hande Erçel es una melodía que combina la pasión avasalladora con la dulzura inesperada, el drama de los obstáculos con la alegría de la superación, y esa chispa inconfundible que solo ellos supieron crear. Es una canción que te hace suspirar, soñar y creer en el poder del amor verdadero. Es una banda sonora para cada uno de esos momentos icónicos que nos regalaron en Senkalkam. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje musical a través de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Ha sido un placer revivir esos momentos con ustedes y tratar de encontrar esa melodía perfecta que los represente. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas pasiones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué canción les recuerda a Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Han pensado en alguna melodía que encapsule su historia? Déjenme sus sugerencias y pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les ha entretenido e inspirado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de esta maravillosa pareja y de las historias turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.